Bueno, creo que ya estamos saliendo. Bueno, estamos por comenzar la reunión. Listo, Bueno, estamos bueno, otra preparados. vez entonces bienvenida. Estábamos charlando un poquito antes, pero bueno, un gusto que podamos conocernos así con la distancia Uruguay-Colombia, que bueno, ya algún día nos veremos, ya algún día nos encontraremos y si así es nuestro destino. Pero por ahora estamos conociéndonos. En mi encuentro con amigos, yo en realidad a estos vivos que hago con gente invitada les llamo encuentros con amigos. Y bueno, hoy el encuentro con amigos es encuentro con un especialista en información de los arturianos. Un poquito le íbamos a dar hoy ese perfil a la charla. Porque bueno, yo te conocí a través de tu página que se llama Conciencia Cósmica, ¿no? De YouTube, en donde hablas Claro. muchísimo sobre contacto con distintos invitados. Pero la vez que yo que te conocí, digamos, fue porque estabas vos canalizando, bajando información de los arturianos, que me pareció hermosa la información y muy seria tu forma de trabajar también. Bueno, porque es toda una responsabilidad, ¿no? Transmitir este tipo de mensajes, que sea ordenado, que sea entendible, que sea amoroso, y me parece que lo haces muy bien. Así que bueno, de ahí surgió mis ganas de tenerte de invitada para mi encuentro con amigos. Así que bueno, Hola, bienvenida. hola, Flor, muchísimas gracias. En realidad es un honor para mí estar aquí en tu encuentro con amigos y poder compartir un poco sobre lo que hemos vivido y experimentado. Gracias. Bueno, yo te voy a dejar un poco página en blanco para que vos vayas contándonos como vos te gusta introducirte, no sé. Yo te había anotado acá alguna pregunta como para ubicar a la gente que no te conoce, bueno, mismo yo que te estoy conociendo, el tema de cómo fue tu historia, vamos a decir de contacto, no sé si vos lo querés llamar así, o de relación con estos seres de nuestra familia cósmica. ¿Cómo empezó? ¿Fue de toda tu vida? ¿Hiciste un proceso? ¿Estudiaste? ¿Te salió natural? Eso me parece re interesante. Bueno, Flor, mira, yo realmente estos temas espirituales siempre tuve la inquietud desde muy niña, desde que tenía aproximadamente como 8 años. Sentía como un llamado para mí, aún así teniendo esos 8 años, sabía que no éramos los únicos. Esto ya lo he compartido en otros canales, pero es la esencia realmente de cómo inician las cosas. Y es que cuando yo estaba, digamos, a esa edad, sentía una atracción muy fuerte para acercarme a la ventana, mirar a las estrellas y solicitar que vinieran por mí. En realidad, esperaba que todos fueran a dormir en casa, mis padres, mis hermanos, y me acercaba a la ventana y sentía muchísima como nostalgia, como si no estuviese, digamos, en mi casa. Yo sé que esto he venido comprendiéndolo ahora cuando se introduce en mi vida el estudio sobre lo que son los seres estelares y lo que son puntualmente las semillas estelares que sienten, digamos, esas almas que provienen de otros planetas, otras constelaciones, otras galaxias y que de alguna forma dentro de su plan álmico ha sido venir a vivir la experiencia de la tercera dimensión en la Tierra. Pues llega un momento en que esos recuerdos empiezan, digamos, como a activarse. Y eso que yo sentía a esa edad, pues para mí fue como el principio de querer conectar con esa familia cósmica. Lógicamente, esto era apenas un sentimiento que estoy comprendiendo ahora, precisamente por el mismo estudio que se viene haciendo sobre el tema. Más adelante me involucro en labores voluntarias
dentro de esas labores voluntarias veníamos trabajando, digamos, como un programa de incentivo a los valores y a la lectura en diferentes instituciones educativas, y dentro de los temas que se tocaba también, digamos, el espacio de que había otras humanidades. Entonces, esto para mí, si bien es cierto que nosotros dentro del programa nunca se intervino, el hecho de estar compartiendo con los jóvenes que existen otras humanidades a través de ese programa era muy importante en el sentido de que abría la mente a los chicos de reconocer que en verdad no estamos solos. Entonces, todo esto hace parte en realidad de lo que es el contacto con estos seres estelares, porque uno muchas veces realiza actividades de las cuales no es muy consciente, pero que va comprendiendo en el transcurso de su vida, en el transcurso de su recordar, que hacen parte de lo que viniste a hacer aquí, de lo que viniste a compartir, y es algo que queda, digamos, como en el recorrido álmico de una persona. Por, por planes del alma también, yo soy colombiana, pero estuve viviendo en México 2 años. Allí, cuando estuve en México, realmente fue donde tuve una apertura mayor con respecto a estos temas, porque ya cambié, digamos, de labor. Nace en México el canal Conciencia Cósmica de YouTube, y a través de las diferentes entrevistas con las personas contactadas que han tenido este tipo de experiencias, empecé a involucrarme de una forma más frontal. Los encuentros que, digamos, que se han tenido en México o antes han sido, digamos, en el plano sutil, es decir, a través de sueños y meditaciones. Comprendo ahora también en este momento que si bien es cierto que hay encuentros en donde ellos, digamos, bajan su frecuencia, entre comillas, para poder presentarse en esta tercera dimensión, no son muy usuales, porque el punto es que nosotros estamos haciendo una trascendencia hacia la quinta dimensión, y no al contrario, o sea, ellos vienen a darnos, a brindarnos, a recordarnos las formas, los métodos, los sistemas, para que nosotros podamos vibrar en una dimensión superior, que es el paso que está dando el planeta y la humanidad. Entonces, mis encuentros en realidad, mis contactos en realidad son en esos planos sutiles y a través de las meditaciones. Es muy importante que nosotros comprendamos que no se trata de que ellos aparezcan, sino que nosotros elevemos nuestra frecuencia a una quinta dimensión, que es donde es como una zona común, por decirlo así, donde nos entendemos y donde se abre la conciencia y la posibilidad de poder empezar a reconocer los mundos más sutiles, no solamente con los arturianos, sino también, digamos, por ejemplo, con los elementales de la naturaleza, con los ángeles, con nuestros maestros guías, como elevando nuestra frecuencia. Y toda esa información que podemos llegar a tener o experimentar, poder traerlo aquí a la vida práctica. Si nosotros no bajásemos esa frecuencia y la expandiésemos en las diferentes actividades que nosotros hacemos, incluido caminar, tomar un vaso de agua, dialogar con una persona, porque de eso se trata, de que nosotros podamos, en el momento en que tengamos esta elevación de frecuencia que nos permite conectar con otras realidades, también hacer que esa elevación de frecuencia se traduzca en las diferentes actividades que tenemos en nuestra vida. Entonces, creo que de un giro así grandísimo, pero básicamente la respuesta del contacto que me estás haciendo es lo que acabo de mencionar. Bueno, la otra cosa que me había surgido preguntarte, porque, bueno, por la experiencia que vos tenés también entrevistando a otras personas que de un contacto telepático en sueños, en meditaciones o incluso a veces cara a cara presencial, no todo el mundo conecta con las mismas razas, ¿no? Entonces
también te quería preguntar eso, es como, ¿hay algún motivo por el cual alguna persona sienta más atracción o sienta más resonancia? Por ejemplo, en tu caso con los arturianos, ¿tiene que ver con eso de ser semilla estelar proveniente de ese, digamos, de ese planeta o de esa raza? ¿O Bueno, pueden ser, gente que contacta diferentes, ¿no? Diferentes sí, entidades, digamos, y no son de la misma, siempre de la misma raza, ¿no? sí. Bueno, sí, hay varias razas trabajando en favor al planeta. Cuando nosotros hablamos de un contacto extraterrestre, es muy importante que nosotros introduzcamos la palabra seres estelares ascendidos o extraterrestres ascendidos, porque cuando hablamos de seres ascendidos, estamos hablando ya de una frecuencia superior, una frecuencia que respeta el libre albedrío, una frecuencia que busca el bien de la humanidad, una frecuencia que busca brindar una ayuda siempre y cuando nosotros demos el permiso de recibirla. Esto es muy importante porque el respeto al libre albedrío es esencial para una raza ascendida. Sabemos que hay otro tipo de razas que no vamos a, digamos, abrir espacio a esto, pero lo importante es que si nosotros sentimos ese llamado, sabemos que no estamos solos, queremos, digamos, como abrirnos a poder acercarnos a estas otras realidades, siempre tengamos muy claro pues sí es nuestro sentir que mencionar que las razas con las que podamos llegar a tener contacto sean razas ascendidas. Esto por un lado. Y el sentir una afinidad con una raza específica puede provenir, por ejemplo, por algún plan o proviene definitivamente por su plan del alma. Pueda que su origen sea, por decir algo, pleyadiano, pero haya sido entrenado en el planeta Arturas o viceversa, o haya tenido, así como en la Tierra, nosotros hemos tenido experiencias de vidas pasadas en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes culturas. Es lógico que cuando nosotros salimos de la fuente e iniciamos ese proceso de desarrollo álmico, también lo hacemos en diferentes planetas, incluso planetas que ya en este momento han desaparecido. Entonces, es así como, por ejemplo, esas experiencias que hemos tenido en la Tierra, hemos tenido muchas, pero solo algunas se convierten realmente, digamos, como trascendentes, no ignorando lo que pueda ser cualquier experiencia en cualquier existencia, pero sí hay unas que son más esenciales, es decir, como que nos traen más recuerdo, como que aprovechamos mejor, por decirlo de esa manera. Igual sucede, digamos, en nuestro recorrido por los diferentes planetas o por las diferentes dimensiones que pueden tener ese impacto de recuerdo en nuestra alma de acuerdo a lo que hayamos recibido o experimentado en cada uno de esos planetas. Perfecto, o sea que hay como un recuerdo, ¿no? La afinidad tiene que ver como con Sí, un recuerdo. correcto. Y puede ser que uno tenga recuerdo de varias. Eso también a mí me ha pasado que sentía afinidad como por dos, digamos, Claro. y decía, qué raro, entonces no seré de semilla estelar de tal porque también me resuena tal o siento mensajes de, por ejemplo, ahora estoy conectando mucho con los felinos y antes me había parecido tener como recuerdos arturianos, entonces yo decía, bueno, al final, qué confusión, y no, lo que vos estás contando me aclara mucho que uno puede haber tenido recorridos como, como si fueran distintas reencarnaciones. Yo creo que Rudolf Steiner también hablaba de eso. Tuve una época en que estudié un poco de antroposofía porque mi hija estuvo en un colegio de pedagogía Waldorf. y es impresionante, ¿no? Rudolf Steiner era un extraterrestre para mí porque la cantidad de material que ha desarrollado de distintas áreas y tan vanguardista. Y bueno, y él habla de que el alma va encarnando en diferentes planetas, ¿no? No solo habla de la reencarnación, sino que habla de que vamos haciendo un recorrido por los distintos planetas y bueno, así tenemos miles y miles de años como almas, ¿no? Claro. Sí, esa afinidad realmente se siente y puede ser por temporadas, porque por ejemplo,
En mi adolescencia sentía muchísima afinidad por los pleyadianos. Y después, digamos, digamos como en sesiones en donde se han leído mis registros y he podido también, digamos, como corroborar lo que sentía. Entonces me mencionaban que provenía del planeta Arcturus, pero que había sido, lo que te menciono, entrenada en las escuelas de Pléyades. Entonces, allí también hay esa íntima relación. Entonces, en realidad, lo importante es que no, digamos, como encasillarnos en que vengo de allí o vengo de allá. Realmente no es eso, sino que si en ese momento, por ejemplo, te está vibrando la energía felina, entonces entrar a escuchar qué es la información que nos vienen a traer en ese momento. Así más adelante sientes afinidad con cualquier otra raza, entonces es como si estuviésemos tomando diferentes clases y al final todos realmente somos uno. Ellos trabajan en unión, los pleyadianos, los sirianos, los arturianos trabajan en unión. Ellos se fusionan, ellos realmente son un equipo. Entonces, y es lo que nos transmiten a nosotros también. Cada uno de ellos, así como cada uno de los seres humanos, tiene su conocimiento, tiene su sabiduría, y una vez que identifica, reconoce y busca a través de sus actividades expresar su sabiduría, es como una pieza de un gran rompecabezas, única e irrepetible. Entonces, es poder nosotros como ir avanzando de acuerdo a lo que siente su corazón. Como digo, si por ejemplo en ese momento tú estás sintiendo la raza felina, entonces acercarse a esa información. Eso no significa que más adelante no puedas también, digamos, recibir información de otras razas. Claro. Sí, es fascinante porque cuando uno empieza, como vos decís, también en el modo de las meditaciones o de los sueños, es como que no tiene límite, porque una cosa es estar esperando un contacto, de ir a la noche a mirar el cielo, o esperar que baje una nave, o esperar a hablar con ellos cara a cara, que como vos decís, estoy de acuerdo que es algo por las frecuencias y por los niveles vibracionales de cada dimensión y eh, de cada distinto raza, como yo le digo raza por decirle algo, ¿no? Pero es mucho menos posible y es mucho más dificultoso. Hoy justo hablaba de eso con mi madre, porque le decía, en realidad, capaz que lo hacen con personas que después van a tener que hacer, por ejemplo, yo lo conozco a Ricardo González, ¿no? Entonces sé que él, por ejemplo, ha tenido dentro de toda su historia, creo que 2 o 3 o 4 como mucho veces en que realmente tuvo un contacto cara a cara, ¿no? Pero después tiene que escribir libros, dar talleres, es como que tiene una especie, digamos, de misión de comunicación, de divulgar todo ese mensaje, entonces es como que vale la pena, ¿no? Todo el esfuerzo energético de que se pueda encontrar cara a cara, pero la mayoría de nosotros tenemos una posibilidad no tan complicada de que baje la nave, nos subamos, nos metamos en el Sendra y todo eso, que tiene que ver con nuestra capacidad multidimensional, ¿no? Que es lo que vamos descubriendo ahora de a poco, esa capacidad de proyección holográfica, de salir en el astral, de buscar en meditación. Yo creo que hasta que uno no piensa que está esa posibilidad, capaz que antes uno solo meditaba de una forma como para quedarse tranquilo, no parar un poco la mente, lo que sea, pero eso también era otra de las preguntas que yo te iba a hacer, ¿no? Como, ¿es necesario para vos que uno crea en alguna cosa para poder tener la experiencia? Como si fuera que uno abre esa puerta a la posibilidad y recién ahí te empiezan a pasar todas estas experiencias, o hay gente que le pasa y no se lo esperaba, no lo creía, no lo deseaba, o ni se imaginaba que en su vida iba a estar esta experiencia. Bueno, mira, de alguna manera, como decimos, no hay casualidades en la vida. Hay encuentros que aparentemente nos toman de sorpresa, pero como dicen, Juan, Pedro, Carlos no lo sabía, pero su alma sí. Entonces, estos encuentros en realidad no son casualidad, son pactos álmicos. Lo que pasa es que, o que puede llegar a pasar en ese momento es, digamos que aún no recordamos,
pero es como un chispazo, es como un start ahí en ese momento en que empieza la persona a recordar ese pacto que pudo haber hecho de poder encontrarse nuevamente con estos seres de una forma consciente, de una forma consciente. Repito, porque en realidad ellos mencionan, estamos tan cerca como un pensamiento, pero somos nosotros los que estamos distraídos, por decirlo así de alguna manera. Entonces, también es esencial poder mencionar de, primero, de que estos contactos están muy, muy bien planeados de tal forma por las inteligencias divinas, respetando las leyes del universo, para desarrollarse sin ningún tipo de intervención en su proceso evolutivo. Y también la persona que, por ejemplo, tiene algún encuentro y siente que no es su momento, que no quiere hacerlo, tiene todo el libre albedrío de decir no. Eso también es importante saber que si en algún momento, digamos, se presentan estos seres o existe esa posibilidad, pero no me siento preparado, lo manifieste y diga no, porque también se respeta definitivamente ese libre albedrío. Y una de las cosas que ellos más nos invitan a conocer es eso que estábamos mencionando sobre la multidimensionalidad. Es fácil comprender lo que es la multidimensional cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los sueños. Sabemos que nuestro cuerpo físico queda allí descansando y nos desplazamos. En los sueños nos vemos en otros lugares, con otras personas, incluso con personas fallecidas, etcétera, etcétera. Entonces, es poder, a través del autoconocimiento, comprender que hay otros vehículos sutiles que nos permiten ingresar, si nos entrenamos, porque sí se requiere un entrenamiento, ingresar a esas dimensiones en una forma consciente. Y como tú dijiste, realmente esto se abre como un infinito, porque la sabiduría es infinita. La sabiduría es infinita y es utilizar nuestras propias herramientas. Utilizar nuestras propias herramientas para recuperar todo aquello que ya está dentro de nosotros. En realidad no es tanto aprender, es recordar lo que ya sabemos. Perfecto. Bueno, entonces ya me parece que con esta introducción podemos contar un poquito específicamente sobre los arturianos, lo que nos quieras contar, de su mensaje, de su rol con la humanidad, en los comienzos de la humanidad, porque hay toda una historia de los comienzos de nuestra humanidad que tiene que ver bueno, con la familia estelar, ¿no? Como la famosa serie de alienígenas ancestrales que a mí me encanta porque en un momento fueron los pioneros que empezaron a hablar de este tema, de que la historia oficial que nos habían contado del eslabón perdido, de la evolución del mono y bueno, de toda una historia que yo digo que es la del colegio, resulta que, bueno, que había un montón de datos que se estaban salteando y que tenían que ver con que somos una familia, ¿no? Y que somos parte o hijos, o que esos dioses en realidad eran seres que nos venían a acompañar, a enseñar, a ver, o no sé. Y yo sé que los arturianos estuvieron en ese proceso, pero por eso digo, son nuestros antepasados, están en el momento actual acompañando la ascensión. ¿Vos cómo lo percibís eso? Sí, ellos son, digamos, considerados como las comadronas del proceso de ascensión de la Tierra. Están asistiendo a ese proceso de ascensión de la Tierra. Y la verdad es que esto, a través de la historia, siempre se ha tenido de alguna forma, de alguna manera, testimonio de su presencia. Hoy, el día de hoy, mi labor de manera especial es poder, a través de lo que se comparte, a través de las conferencias, a través de los talleres, a través de las mismas terapias de sanación con conocimientos, digamos, que ellos han canalizado en la tierra, es decir, está al alcance de todo ser humano que en su corazón sienta contactar con ellos.
Fíjate que cuando yo estuve en México, pues tuve la posibilidad de involucrarme también en la parte de lo que son los avistamientos, lo que son las vigilancias, las fotografías, las naves, una cosa, la otra. Y he tenido avistamientos interesantes, realmente muy interesantes. Yo soy una de las personas que me gusta con cierta frecuencia salir a acampar. eh, y en esos momentos, normalmente voy sola, en esos momentos he tenido la oportunidad de ver, digamos, de tener avistamientos muy cercanos. De pronto son instantes, pero son muy cercanos. Estaba, por ejemplo, haciendo una labor en México, en Puebla, y salí en la madrugada, observé el cielo y vi una nave en forma de cilindro que en principio confundí con un avión. Empecé yo, digamos, como telepáticamente a saludarlos. Dije, bueno, como poder tener un contacto más claro, como poder entender lo que estamos haciendo aquí, poder compartir de una manera, digamos, como más consciente. Y de pronto, dentro de mí misma dije, voy a preguntar si puedo tomar una fotografía. Entonces, telepáticamente dije, puedo tomar una fotografía y la nave se cubrió instantáneamente. O sea, nubes que no salían de la nada, salieron de la nada y cubrieron la nave. Entonces yo dije, bueno, la respuesta me llegó también telepáticamente. O sea, lo mío no son las fotografías, no son los videos, no son, digamos, ese tipo de investigaciones con respecto al tema de los seres estelares. Ahí me hacían, digamos, comprender que lo mío era poder compartir, era la escuela, es decir, poder compartir estos aspectos prácticos y decirle a las personas, esto es más natural de lo que nosotros nos imaginamos. No tenemos mucho en nuestra mente y hasta en nuestro corazón el aspecto de las películas de Hollywood. Entonces, dentro de la labor que yo estoy haciendo, es decir, apartemos, si realmente tenemos dentro de nuestro corazón, digamos, como ese llamado a poder nosotros acercarnos a estos seres que son nuestros hermanos, hagámoslo desde la sencillez, hagámoslo desde la simplicidad. Hasta más o menos el 2011, ellos hablan de una primera fase de contacto. Esa primera fase de contacto era, como dices tú, digamos, determinados contactados muy famosos en diferentes países, pero eran personas como muy puntuales, muy puntuales. Pero del 2011 en adelante empezó una segunda fase que ellos llaman. Y esa segunda fase se abrió a un abanico de posibilidades en donde toda persona, no importa, digamos, su nivel evolutivo, pero que sienta ese llamado de contactar con los hermanos estelares, iba o va, porque es algo que está sucediendo en este momento, va a ser contactado a su nivel de comprensión y de entendimiento. Esto garantiza que la persona a determinado nivel le entreguen información que permita compartir con un grupo de personas que vibran en su misma frecuencia, porque va a tener, pues lógicamente, la forma de hacerse entender en ese grupo de personas. ¿No entender? O sea, sí van a seguir siendo, digamos, contactados especiales en diferentes países, pero se abrió a que cualquier persona, no importa el nivel de recuerdo, de apertura, de despertar que tenga, y anhele ese contacto, pueda hacerlo. Y le van a entregar la información de acuerdo a lo que esa persona pueda comprender, entender según su nivel evolutivo. Entonces, ya no es, digamos, el de la NASA, el ingeniero, no. Puede ser perfectamente una persona, una ama de casa que tenga ese anhelo dentro de su corazón y que se dé el permiso de entrar en esta frecuencia y poder, digamos, conectar con ellos. Esto es muy importante, saber que tenemos las puertas abiertas, que no necesitamos, digamos, tener condiciones. Bueno, a ver, me refiero
a que antes era como muy selectivo, pero ahorita está abierto a la humanidad, está abierto a la humanidad. Entonces, las personas que nos están escuchando en este momento y que sienten dentro de su corazón abrirse a un contacto con nuestros hermanos estelares, bien sea pleyadianos, sirianos, arturianos, felinos, entonces sepan que en este momento se está vibrando de esa manera. Es que se den permiso, que nos demos el permiso de comprender la naturalidad de un contacto. Perfecto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y también es parte de lo que yo siento compartir, por ejemplo, en esta charla contigo, ¿no? Que hablar con gente que, que de alguna forma su frecuencia, o sea, tu vibración ya está en la naturalidad, ¿entendés? No, como decís, no como un estudio, no como una cosa de investigación, sino como un sentir, digamos, como una experiencia de toda tu vida, y vos sabés que es así, y que es natural, que no es nada, como decís, para elegidos, cada vez es más, estamos también en un proceso de, no sé si de divulgación, como le dicen la palabra, ¿no? El disclosure ese oficial, ni nada, más bien la sensación que tengo yo, o los mensajes que tuve yo también, fueron que no iba a pasar a nivel oficial, sino que justamente iba a pasar en este uno a uno, de que la gente se animara a contar sus experiencias, que pueden ser así de meditación, de ver cosas y no haber podido sacar la foto, pero que están seguros que eran naves, o no sé, como que si tanto nosotros entre, digamos, la gente normal empieza a animarse a contar sin sentirse raro, loco, o que se van a burlar o lo que sea, ya va a llegar un punto que no va a hacer ni falta de que oficialmente nadie lo diga como se está esperando, ¿no? Que lo diga un presidente o que lo diga, no sé, la NASA, porque ya todos lo vamos a haber vivenciado, o si no lo vivenciaste vos, lo vivenció alguien de tu familia o un vecino, y bueno, que sea algo súper natural. Eso me parece porque estamos en ese camino, si querés, al contacto o al encuentro realmente como de ese, hay como un telón que nos separa, ¿no? No sé si es como el velo famoso que nos está separando de otras dimensiones todavía, algunas personas no, pero en general es una realidad que estamos como ciegos a saber. La historia oficial dice que estamos solos, que no hay vida fuera de la Tierra, entonces eh, ese velo se va a caer, y creo que la idea de la Confederación o de los seres que nos están acompañando en ese proceso es que sea paulatino y que sea acompañado por mensajes amorosos, ¿no? Y naturalizarlo como vos lo estás contando. No sé cuánto tiempo va a llevar, a veces me parece que al humano todavía le va a costar como unos años, no asustarse con la idea, ¿no? De que aparezcan las naves o bajen o aparezca esta convivencia. Y por otro lado veo que la historia y las cosas están cambiando tan rápido que podría ser mucho antes. No sé si en este momento de la humanidad que estamos viviendo una situación tan especial y tan álgida, lo harían. Yo la sensación que tengo es como que van a esperar un poco a que resolvamos los humanos este tema, y no, sería demasiado, ¿no? Estar en pandemia, estar en esta situación y encima concientizar que no estamos solos en el universo. ¿Vos tenés alguna información sobre ese proceso? Pues fíjate que, por ejemplo, como tú mencionaste, estos programas que nosotros estamos haciendo, los canales cada vez son mayores. O sea, si tú regresas, di tú 10, 15, 20 años atrás, todavía estaba muy cerrado estos temas, pero ahorita ya se empieza a abrir la mente y los corazones, y hace parte de esa apertura estas actividades que nosotros estamos realizando a través de la comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo he tenido alguna experiencia, ya tengo mucha más libertad hoy, en este momento, de expresarlo sin ser juzgado. Es más, si nosotros llegamos a tener alguna experiencia, yo invito a estas personas que han tenido estas experiencias que las compartan sin esperar nada a cambio.
Es decir, si de su corazón están expresando lo que en realidad vivieron, no importa, no necesitamos, no estamos buscando convencer a nadie. Estamos sencillamente compartiendo lo que vivimos, compartiendo lo que vivimos. Que las otras personas crean o no crean, no interesa. Realmente es darnos el permiso de poder expresar un mensaje en ese momento. Ojo, esto también es muy importante. Activemos ante cualquier información que nosotros recibamos, intuición y discernimiento, porque también se presenta lo que es el famoso río revuelto, donde todos quieren pescar. Entonces es muy importante, si bien es cierto que esto se está haciendo cada vez más masivo, nosotros en primera instancia no entregarle el poder a nadie y poder ante cualquier información los filtros, poner los filtros que tiene todo ser humano que no le van a engañar, como lo es la intuición y el discernimiento. Entonces, abrirnos a los temas, porque como dice Albert Einstein, la mente en realidad es como un paracaídas. Si no la abrimos, pero cuando nos abramos a escuchar una información, activemos intuición y discernimiento. Esto es esencial, es esencial. Y vamos a ir teniendo la certeza dentro de nuestro camino de cuál es la información que llega al corazón y cuál es la información manipulada. Una característica de la información que ellos nos entregan es que es una información que siempre te va a hacer crecer y que no te causa miedo. Entonces, esto es una, digamos, realidad que tú experimentas cuando empiezas a escuchar un video sobre determinada raza o un mensaje sobre determinada raza. Si ese mensaje es un mensaje pesimista, es un mensaje terrorífico, es un mensaje de culpabilidad, o sea, blanco es, ¿me va a entender? Nunca los seres de luz te van a dar un mensaje que te minimice, un mensaje que te cause dolor, un mensaje que te cause miedo o culpabilidad. No, al contrario. Esos mensajes son mensajes de sí puedes, mereces, adelante, te damos la mano, trabajemos juntos, unidad. Bueno, en realidad a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero son cosas tan básicas que en ocasiones se nos olvida, digamos, como no tenerlas en cuenta, se nos olvida tenerlas en cuenta cuando recibimos una información y quedamos asustados. Entonces, es importante ahí en ese momento, no, corta con eso, porque no hay nada más alejado de la divinidad que el miedo. Entonces, esa información que busca que nosotros estemos en ese estado bajo de frecuencia de miedo, alejémonos de allí, no tiene sentido. Si nosotros estamos trabajando por la luz, por el despertar de la conciencia, acerquémonos a actividades, a información, a libros, a personas que nos enriquezcan siempre. Sí. Igual eso hay que usarlo hoy en día para todo, ¿no? Porque estamos en una época en donde vamos despertando a que los medios masivos de comunicación están bajando una línea con una intención que a veces no es la comunicación libre y demás, entonces está habiendo mucha desinformación, mucha cortada de temas, quiero decir, más allá del contacto extraterrestre, de los seres de otras dimensiones, de otros planetas. Creo que hoy en día hay que usar todo el tiempo la intuición y el discernimiento para todo, ¿no? Para las profecías o para las noticias o para como vos decís, todo lo que nos traiga miedo, todo lo que, no sé, usar como termómetro también eso, nuestro corazón, nuestro tercer ojo, o sea, nuestra intuición, esa que no podés explicar, pero algo en el cuerpo te dice que por ahí no.
Y me hace acordar una película de, ¿cómo se llama? Bird Box, pero no sé en inglés, en español cómo se llama, que es como de una situación así de medio apocalíptica y donde la chica que es Sandra Bullock, que al final sobrevive, es a través de una jaulita con un pájaro y la única forma en que ella sabe por dónde moverse es porque el pájaro este, canta cuando se están acercando los enemigos que eran invisibles, los que la atacaban, digamos. Y bueno, esa es la simbología de lo del pájaro, simbolizaba el instinto de la intuición que los humanos en ese momento Mm. apocalíptico evidentemente habían perdido toda conexión con su instinto y bueno, estamos en un momento bastante así, ¿no? Si nosotros solo nos regimos por la mente o por la tecnología o por demás y vamos dejando de escuchar nuestra intuición, podemos ser engañados fácilmente, porque hoy en día no sabes si es un clon, no sabes si es un robot, no sabes si es un Claro, video con Photoshop o un truco. Entonces, ¿cuál es nuestro pajarito ese que va a gritar cuando el peligro se acerca? Es ese instinto, es esa intuición que, bueno, yo creo que hay que preservarlo como un máximo tesoro, ¿no? Y también hasta entrenarlo, ¿no? Entrenar el discernimiento, entrenar la intuición para ver qué información es de amor, cuál no, como vos decís, cuál es por interés comercial, porque está de moda hablar de extraterrestres, entonces ahora todos quieren hablar o lo que sea. claro. Fíjate que hay algo muy importante que es el contacto, digamos, con estos seres se realiza a través de lo que ellos llaman, por ejemplo, lo que es nuestro ser de quinta dimensión, que viene siendo, digamos, como la esencia, como la chispa, como la mejor versión de la persona. El ser de quinta dimensión de cada persona, cuando nosotros conectamos con nuestro maestro interno, cuando nosotros conectamos con nuestro ser interno, es ahí cuando tenemos el nivel vibracional de poder contactar con ellos. O sea, ellos no contactan con las personalidades, ellos contactan con nuestro ser interno. Entonces, para poder nosotros acceder a estas otras realidades en forma consciente, definitivamente debemos contactar con nosotros primero y prevalezca siempre, antes de buscar un contacto afuera con otro ser de luz, prevalezca siempre el contacto contigo mismo. A partir de ese contacto contigo mismo es que se abren las puertas a poder compartir con otros hermanos de luz en forma consciente. Entonces, esto sí realmente es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí. Eh, yo siempre, cuando empecé a tener mis contactos así en meditación, que fue hace 1 o 2 años, a través de la pirámide de Giza, empecé a notar que a veces cuando quería entrar en el contacto o en la meditación y yo estaba con alguna tristeza o alguna preocupación, sabía que no iba a poder escuchar ningún mensaje, ni iba a Claro. poder tener ninguna... Y alguna vez hasta me han mostrado como una pluma enorme y es el famoso, no sé si es un ejemplo de la mitología egipcia, ¿no? De esa de que hay que poner tu corazón con una balanza, con una pluma, ¿no? Entonces me parece que el mensaje que me querían dar era eso, como diciendo, tenés que venir con tu corazón limpito, livianito, no te vengas acá con cargas porque no podés entrar, es como si fuera, no puedo, es frecuencial, ¿no? Como vos decís. Entonces, bueno, uno diariamente tiene que ver cómo anda de sus temas emocionales, cómo anda de sus temas mentales, estar constantemente como si fuera sanándose o limpiando, porque tenemos muchísimas programaciones y cosas mentales que a mí por lo menos también el mensaje que me ha llegado es que era importantísimo limpiar y sanar toda la parte, las cárceles mentales, ¿no? Las creencias limitantes y las cosas caducas que eran de la Matrix, porque eso es como un freno para poder recibir nueva información o poder percibir estas otras dimensiones o mensajes
de seres que son así diferentes, ¿no? Es como que tenés que estar como muy libre de prejuicios y muy libre de un montón de cosas que tenemos domesticadas o programados por la cultura y por el sistema. Y la parte del corazón es porque, por eso, también tenés que estar con el corazón amoroso y abierto, porque eso es como si fuera también tu carta de presentación, en mi experiencia, ¿no? Para hacer estas meditaciones de contacto, siempre fue como a veces entrar a la pirámide, y yo digo que hay como un cuartito que yo lo visualizo como una habitación chiquita, como con las paredes todas doradas, con las típicas pinturas y todo, pero como planchas de oro, no sé. Y es un cuarto muy chiquitito, y a veces cuando entro y estoy como cargada así de alguna emoción, que puede haber sido que unos minutos antes vi una noticia que me puso triste, de que había manifestaciones, me acuerdo un día fue algo así, de que había manifestaciones de la gente, y los policías estaban con una señora viejita, así, una cosa como que me acongojó, ¿no? No era... Y bueno, me quedó así como esa tristeza, y cuando entré en la meditación a la pirámide, me fui al cuartito ese, que no sé qué es, para mí es como un cuartito para ir a limpiarte o a ver cuál es la parte tuya que no está en armonía, y ahí enseguida lo veo. Ah, mirá, sí, es porque vi esta noticia de la señora viejita con la policía, no sé qué. Lo pude como drenar, esa tristeza, y enseguida ahí pude hacer la conexión y recibir el mensaje. Entonces me quedó muy claro eso, ¿no? Que si uno, como vos decís, no trabaja primero su estado de afina, como yo le digo, a la afinación vibracional, este, es medio difícil entablar un diálogo en esos planos, que sea limpio y que sea claro. Y también es un buen estímulo para uno, hacer ese trabajo personal, porque a veces uno piensa que es simplemente lograr una sanación, ponele, ¿no? Sano mis heridas emocionales, sano mis heridas mentales o mis prejuicios o mis creencias, pero yo digo, no, es al revés, cuando llegás a esa liviandad o a ese equilibrio, empieza todo un nuevo, lo que vos decías, ¿no? Ese mundo infinito de posibilidades Claro. y de cosas que ni nos imaginamos, pero recién empiezan cuando vos estás, digamos, en tu eje y lo más liviano posible. Eh, pero antes de eso, es como que estamos muy en el ruido, chiquitito del ego, de qué me pasó, qué no me pasó, soy víctima de mi vida, de los demás. Si podemos salir un poco de toda esa etapa, ahí es como que despegás, me parece, y tenés Sí, posibilidad claro. de tener todas estas experiencias hermosas. Yo también creo que es una posibilidad que todos tenemos. Eh, Capaz se puede practicar un poquito de meditación en el sentido de poder estar uno como recipiente, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con eso? Con poder estar, eso de dejar la mente en blanco, digamos. Bueno, Haber fíjate tenido un que poquito de training en eso, ¿no? Fíjate que esto que estás mencionando es esencial para poder nosotros recibir la información, es equilibrar esa energía femenina y masculina. La Sí, energía masculina es una energía proyectiva. Nosotros preguntamos mucho, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué lo otro? Pero no hacemos silencio en nuestra mente para recibir la respuesta. Recibir hace parte de la energía femenina. Para poder nosotros escuchar la respuesta, debe haber un silencio en nuestra mente. sí, Entonces, la observación en la calidad de nuestros pensamientos es esencial cuando nosotros queremos entrar ya, como dices tú, a soltar todas esas cargas, a soltar toda esa tragedia que armamos en nuestra mente y que nosotros mismos estamos tejiendo, y que a la hora de la verdad, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, lo que sucede en nuestra mente y esa charla no solamente nos roba muchísima energía, nos desgasta, nos vuelve agresivos, porque nosotros estamos alimentando permanentemente esa charla interior. Entonces, son aspectos que son básicos para entrar a poder nosotros avanzar y movernos en unas frecuencias diferentes, más livianas. O sea, nos lo merecemos, pero tenemos que entrar en acción. O sea, nos merecemos una vida mucho más armónica y lo sentimos y lo anhelamos, pero debemos
entrar en acción. Una de esas acciones esenciales es poder entrar nosotros a observar nuestros pensamientos y a silenciar nuestra mente. Y eso lo hacemos a través, por ejemplo, de la concentración en las diferentes actividades que estamos haciendo. No esperar que esto suceda solamente en el momento de la meditación, sino en el transcurso del día, las actividades que tú estés haciendo, ir entrenando esa mente a que se ubique en lo que estás haciendo. Si tú estás comiendo, no tienes por qué estar pensando en lo que vas a hacer en 3 días, porque ni siquiera sabes si llegas a esos 3 días. O sea, es algo que no, digamos, se desgasta y finalmente ni siquiera sucede lo que nosotros pensamos. Entonces, lo mejor es que nosotros vivamos definitivamente en el eterno presente. Al principio nos puede costar, pero podemos hacer ejercicios muy sencillos, como por ejemplo, concentrarnos en la respiración 10 minutos diariamente, o en los latidos del corazón, o observando una vela, observando un vaso de agua, y hacer cada vez más extenso este periodo, llevarlo a las diferentes actividades, poder nosotros estar concentrados y nos daremos cuenta que cuando vayamos a dedicarnos a la meditación, vamos a entrar muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Entonces, insisto en que estos temas que pueden ser muy elevados, como es el contacto con los seres estelares, tenemos que aterrizarlos a las actividades que componen nuestra vida, a las actividades que están relacionadas con nuestro entorno. De otra forma, no tendría sentido lo que se llama bajar del cielo a la tierra. Buenísimo. Tenés razón, sí, totalmente. Si no, queda como una fantasía también, ¿no? Como Exacto. no nos serviría mucho en nuestro día a día, y la idea es que nosotros nos volvamos eso también, nos volvamos esa conciencia más abarcativa, ese recuerdo de que somos parte de una familia hermosa, de distintas cualidades y de distintos talentos, que son los demás seres que nos acompañaron siempre y que están ahí, y que muy pronto, digo, vamos a estar mucho más cerca y mucho más en ese proceso de encuentro. Estoy segura que eso va a ser hermoso y que estamos en camino a eso. Acá Gabriela Ferreira dijo, le quiero solamente contestar porque, bueno, tengo una respuesta para ella que escribió: medito hace varios meses y escucho que me llaman muy claramente, me dicen Gabriela, y luego no puedo escuchar más. Sé que me sigue hablando, pero no logro entender, no sé por qué. Debe ser miedo, quizás. A mí se me ocurre que a veces puede ser tu propia alma llamándote, ¿no? Cuando uno medita es un momento donde uno entra mucho en contacto con su yo superior también. No siempre esas voces que te hablan o que te llaman tienen que ser algo para que te dé miedo o algo exterior a vos. Simplemente a veces estamos tan alejados porque vamos muy en la cabeza y muy en el afuera. Estamos tan alejados, como dice Marta, de nuestro maestro interno, que es esa voz de tu alma, o de tu yo superior, o de tu esencia divina, y a veces nos llama, nuestra propia alma nos llama a nosotros mismos para que volvamos para adentro. Así que no tengas miedo. Sí. Bueno, ¿querés decir algo más antes de cerrar? ¿Algún mensaje, alguna... Sí, quisiera invitarlos, por ejemplo, a que podamos profundizar en lo que es la tecnología espiritual arturiana, sobre qué es lo que ellos, digamos, ponen a nuestra disposición, cómo podemos acceder a las naves. Esto podríamos, lógicamente, esto da para otro tema, pero es invitarlos a que podamos entrar al aspecto práctico de este tema, de lo que es el contacto con los seres estelares. Así como para dejar una breboca como para otra ocasión, ellos tienen a disposición naves, lógicamente en un plano sutil, que tienen especialistas en diferentes áreas, y una de las preocupaciones, o más bien una de las ocupaciones dentro de esas naves, es la salud,
del ser humano. Ese tema tan importante que no solamente comprende lo que es el cuerpo físico, sino el cuerpo mental, el cuerpo emocional, es algo integral. Podemos nosotros hacer uso, por decirlo así, de esa tecnología a favor nuestro. Entonces es conocerla, es algo muy sencillo, pero muy potente y muy contundente. Un proceso, por ejemplo, emocional, que nos desestabiliza tanto, que hace un tiempo, por ejemplo, hubiera podido durar 5 años, 10 años, por ejemplo, que murió un familiar y todavía a los 10 años no hemos logrado superar eso. Ellos, a través de esta tecnología, nos ayudan a acelerar este proceso de sanación, de comprensión y de entendimiento. Entonces, se trabaja algo que se llama, digamos, esa aceleración en ese proceso, pero esa aceleración hace referencia a que tú puedes recuperarte muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque entras en contacto con tu ser de quinta dimensión y eso permite que tú tengas una visión muchísimo más amplia, que llegue mayor comprensión en tu corazón y que en el momento en que ya desciendas, por ejemplo, de esas cámaras de sanación al interior de la nave, veas esto desde una perspectiva completamente diferente. O sea, puedes llegar a darle un giro enorme a tu vida de una forma rápida, por decirlo así, cuando tú entras a practicar y a darte el permiso de experimentar a través de la práctica esto que aquí estamos mencionando. Si nosotros no nos damos el permiso de experimentar, se nos queda en la teoría, se nos queda en vi un video que habló de esto y hasta ahí. Entonces la invitación es a que podamos nosotros entrar a practicar. Bueno, Marta, entonces te propongo, si querés decir tus contactos, la forma en que la gente pueda encontrar tus propuestas de, vos haces talleres y haces terapias con los códigos arturianos también, ¿no? Para que ellas... Trabajamos, sí, sí, sí. Quiero invitarlos a que visiten el canal de YouTube Conciencia Cósmica, el cual conduzco. Encuentran en cada una de estas entrevistas realmente joyas, perlas preciosas de nuestros invitados que nos comparten y que nos van a enriquecer muchísimo. Igualmente, estoy dictando talleres de sanación arturiana. Lo estoy haciendo con una frecuencia en ese momento de 3 meses, el próximo es en noviembre, pero desde ya cordialmente invitados. También atiendo sesiones personales, presenciales y a distancia. Mi WhatsApp es más 57 321 38 96 518. Y también pueden encontrarme o contactarme a través del Facebook. Estoy como Marta Briceño Suati. Y la página también de Conciencia Cósmica. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido Flor, un muchas gracias a honor y ti. un placer compartir contigo este ratito, esta hora de tu gran sabiduría. La verdad que fue muy, muy lindo todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y a las personas que en este momento nos están escuchando o que nos van a escuchar en diferido. Agradecemos el tiempo que se dan para escucharnos. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.